Pues como nos apuntaba Tina, seguimos en este espacio de parada y de reflexión que también nos apuntaban hoy durante todo el día, en este caso sobre la segregación educativa. De hecho, hablábamos con Mónica, con María Jesús, que más que dos experiencias, que dos ponencias, es una misma, ¿no?, que viene a retroalimentarse desde diferentes marcos y desde diferentes miradas. En esta parte lo hacemos con Mónica Nadal, para presentar el informe de la Fundación Bofill, la protección de los centros educativos segregados. Mónica es socióloga militante, está en el equipo directivo de la Fundación Bofill y es, diría, una firme convencida de la desegregación educativa. Es miembro, como os digo, de la Fundación Bofill, y la Fundación Bofill, la conocéis muchos y muchas de vosotros, es una referente, ¿no?, en las propuestas educativas desde la equidad y sobre todo desde la investigación y desde la acción, ¿no? También durante la mañana, el día de hoy, hemos significado muchas veces la cita que nos apuntaba Xavi, ¿no?, que las cosas se cambian actuando. Con ella, con ellos, hemos tenido múltiples ocasiones en la Asociación de Enseñantes con Gitanos de debatir, ¿no?, en unas jornadas sobre innovación educativa, en un seminario interno que dio muchísimo más tiempo, ¿no?, sobre la segregación educativa también, y por eso repetimos hoy, ¿no? Mónica, además de su conocimiento en el ámbito concreto, de su sabiduría, ¿no?, creo que es una excelente comunicadora, ya lo conocéis y si no tendréis la ocasión de conocerlo ahora mismo, y además, más allá del currículum, que en el mundo googleano lo encontraréis absolutamente todo, que además os encomiendo a que busquéis sobre la Fundación Bofill y sobre lo que ha hecho ella desde la investigación y desde algunos escritos, ¿no?, destacaría de ella su sonrisa permanente, que a mí siempre me parece encomiable, ¿no? No todo el mundo la lleva puesta, en el mundo educativo creo que es fundamental y por lo tanto reivindiquémosla, ¿no? Y no es una sonrisa desde el talante físico, que también, seguro, ¿no?, sino desde una mirada dialogante, reconocedora, vinculante, firme, contundente y sobre todo desde la conciencia ética, ¿no? Con su conocimiento, con su fuerza os dejo, por lo tanto, andaban, adelante Mónica, desde la acción y desde las propuestas. Muchísimas gracias. Me has hecho sonrojar como hacía tiempo que no. Muchas gracias. De hecho, ya hace unos cuantos años que sí que participo, participo en algunas de las... ¿Se me oye bien o...? Si no coges, no, es que igual está... Ahí está, estaba apagado, efectivamente. La luz roja me debería haber dado el dato de que estaba apagado, estaba apagado. Pues nada, muchísimas gracias. Ya hace unos cuantos años que participo en estas sesiones y siempre parto del hecho de que sobre el colectivo gitano yo no sé, ni la Fundación ha trabajado específicamente, ¿no? Sí que es verdad que lo que nos caracteriza es... y sobre todo en los últimos años, históricamente hemos hecho mucha investigación en mejora educativa, pero en los últimos años hemos hecho un especial énfasis y nos preocupa especialmente las cuestiones de equidad educativa, es decir, cómo se transforma el sistema para que realmente aquellos que más necesitan educación reciban más educación y para que la educación realmente sea una palanca de mejora social y de mejora personal y vital. Y en el tema de la segregación, primero voy a decir que la presentación que yo me había preparado coincide tanto con la de María Jesús que estaba sufriendo, estaba sudando y pensaba, ¿pero qué voy a explicar que no había dicho? Porque creo que ahora mismo en Cataluña estamos en un buen momento en el que van a pasar muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que la perspectiva de la Fundación es un poco distinta que la del síndico. Entonces, si bien es verdad que parte de lo que os voy a contar es un poco redundante, como es complejo, ya habéis visto que hay muchos aspectos, pues será una segunda manera de mirarse el mismo tema y, por tanto, de continuar la conversación que ya habíamos iniciado, ¿no? Todo esto os lo decía porque, como os digo, la Fundación está haciendo un esfuerzo importante por abordar los retos de equidad. Y en el tema de segregación, y además tiene que ver con alguna cosa que ha salido en el debate, ¿no? Ahora a lo mejor me meto en camisa de 11 varas, pero en el tema de segregación hay un gran consenso. Todo el mundo está en contra de la segregación. Todo el mundo está en contra de la segregación, y sobre todo desde los ámbitos progresistas, asociativos, hablo, principalmente. Es decir, cualquier persona de bien le parece que la segregación es mala y es fea y se debe acabar. Está mal la segregación escolar, ¿no?
Pero cuando se proponen medidas concretas, cuando se hacen pactos que son difíciles y que significan que no necesariamente vas a conseguir todo lo que querías, pero que se avanzan algunos pasos, hay una cierta tendencia en ciertos ámbitos políticos y, si quieres, a veces asociativos, a los maximalismos, ¿no? Y cuando antes se preguntaba por el tema del pacto contra la segregación, quién lo había firmado y quién no lo había firmado, pues no lo había firmado la CUP, porque como el pacto reconocía explícitamente que existía una realidad que es la escuela concertada y pensaba el pacto que el único modo de avanzar contra la segregación será implicándola, pues la CUP dijo, como yo niego la mayor, no quiero que exista la escuela concertada, pues no firmo el pacto. Pero tampoco lo firmaron los sindicatos, que también son sindicatos de la escuela pública en favor de la inclusión social, etcétera, etcétera. Y me parece relativamente bien, son tus maximalismos, pero a menos que tengas un modo de avanzar inequívocamente hacia la desconcertación, no sirve decir, yo como no estoy a favor de la escuela concertada no firmo. Entonces, no firmo y en el fondo me despreocupo de la segregación realmente existente. Y que cuando hablamos de segregación escolar, y como decía María Jesús, quiere decir que el derecho a la educación se vulnera cada día. Cada nueva promoción que entra en la escuela y no hay medidas contra la segregación escolar, se está vulnerando el derecho a unos niños a la educación. Entonces, sé que a veces es feo tener aproximaciones o no queda bien tener aproximaciones pragmáticas, ¿no? Pero cuando está en juego temas como son la educación de los niños y de las generaciones, adoptar posiciones maximalistas cuando no se tiene un plan B creíble, viable a medio plazo, pues a mí personalmente creo que me duele y creo que es un error. Creo que es un error muy grande. Porque gracias al pacto que ha liderado el síndico, se ha acabado haciendo un decreto de admisión que facilita y favorece que las situaciones de segregación escolar que hemos tenido en Cataluña no se sigan repitiendo y a lo mejor incluso se reviertan. Y que eso no es incompatible con tener una visión política de desaparición de la escuela concertada, ¿no? De que en un horizonte a corto, medio o largo plazo se pueda ir publificando el sistema educativo, pues porque no se renuevan los conciertos, porque se crean nuevas plazas, porque se le pone a la escuela concertada unos requerimientos de compromiso y de corresponsabilidad tan altos que una parte de ella no quiere jugar y sencillamente se tendrá que largar porque no cumple. O sea, hay muchas maneras de avanzar hacia el ideal de la desconcertación de la educación, que podemos compartir muchos y habrá personas que no. Pero negarse o en base a ese maximalismo, cuando no se tiene una hoja de ruta clara, ¿no?, sobre cómo avanzar, ni previsiblemente habrá el presupuesto suficiente como para poder sustituir la escuela concertada por la escuela pública, porque desgraciadamente la escuela concertada sobrevive gracias al copago, en parte, ¿no? Luego ya podemos hablar un poco más. Pues yo creo que a veces... Creo que en el tema de la segregación escolar se ha puesto bastante de manifiesto a veces qué es lo que... Y esa es mi visión personal, y entiendo que es legítimo que haya partidos políticos y haya sindicatos que no hayan firmado el pacto, ¿no? Pero creo que es un error. Por suerte prosperó, pero si no hubiera prosperado este pacto, estaríamos igual que hace 3 años. Y ahora por primera vez, existen instrumentos para hacerlo posible. Y como decía María Jesús, yo creo que es muy importante. Un tema como la segregación escolar, en realidad no le importa a nadie, porque lo que le importa a la clase media, por decirlo así, a la clase media y al statu quo, es salvarse de ir a ciertas escuelas. Mientras yo no vaya a estas escuelas que son jodidas o que no me gustan y pueda ir a las que quiero, ya me está bien. Por lo tanto, y los que están en escuelas segregadas, que proporcionan escuelas, educación de menor calidad, muchas veces no tienen ni el tiempo, ni la capacidad, ni la voluntad, ni la comprensión de lo que está en juego en una escuela segregada, ¿no? del modo como perjudica las oportunidades vitales de sus hijos y hijas. Entonces, yo creo que el statu quo en este tema, conseguir revertirlo, es decir, haber convencido a sectores amplios de la sociedad, e incluso a la escuela concertada, de que estaba mal el juego que estaban haciendo, y haber convencido a buena parte de los partidos políticos, incluso a algunos conservadores en Cataluña, ¿no?, como los herederos de Convergència, ¿no?, o Junts, es decir, el establishment catalán, haberlos convencido de que teníamos que avanzar hacia la desegregación, de que había que limitar el derecho
a la libertad de elección de centro, de que digamos, que el criterio principal de escolarización debía ser la escolarización equilibrada y que no se produjeran situaciones de... Yo creo que eso es extraordinario. Luego, como decimos muchas veces, las grandes, y en Cataluña somos expertos en hacer grandes declaraciones que luego no se agotan en sí mismas, no se transforman. Pero en este caso, después del pacto se hizo un nuevo decreto de admisión que, como explicaba María Jesús, regula muchas de estas cosas y ha puesto muchos instrumentos sobre la mesa que permitirán o que favorecerán que no se sigan reproduciendo algunas de estas situaciones e incluso que se lleguen a revertir. Entonces, yo creo que es importante y hay que seguir haciendo presión y ahí es donde, por ejemplo, entramos lo que hacemos desde la Fundación, ¿no? En la Fundación Jaume Bofill, en el tema de segregación hemos hecho una apuesta radicalmente pragmática. Y ahora lo voy a explicar cómo. Es decir, en el tema de segregación, por supuesto que detrás de las dinámicas de segregación hay racismo, y un racismo que es institucional, y hay clasismo, y hay un menosprecio por las clases populares y por la inmigración, por supuesto. Y esto está inscrito, digamos, en el ordenamiento y en la manera como se organiza la sociedad, incluso más allá de las voluntades de las personas. Yo en eso estoy con María Jesús. Yo creo que acusar a las familias de racistas porque hacen ciertas elecciones no nos lleva muy lejos. Es decir, si nosotros queremos acabar con la segregación diciéndole a la gente es que no llevas a los niños a esta escuela porque eres un racista, no va a hacer que los lleve. O sea, yo creo que acusar a las familias no es el buen camino, ¿no? Las familias hacen lo que pueden. Todas las familias intentan elegir las opciones que son mejores, las que creen que son mejores para sus hijos. No todos queremos que nuestros hijos reciban una buena educación, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, hacen lo que pueden. Yo creo que nosotros, cuando digo que hemos hecho una opción pragmática, hemos dicho, dejemos a las familias tranquilas si son racistas o no. Eso ya vendrá luego, ¿no? Vamos a intentar que el tema de la escolarización equilibrada y de la lucha contra la segregación escolar forme parte del sentido común de la Administración en su funcionamiento, igual que a nadie se le ocurre cuestionar que la recogida de las basuras diariamente forma parte del paquete de... Lo que había pasado con el tema de la segregación es que no era el de nadie, ¿no? No había nadie reclamando realmente, a pesar de tener un ordenamiento jurídico que decía que no se podía discriminar, que... En realidad, nadie... Y, de hecho, cuando nosotros empezamos a trabajar en el tema de la segregación escolar con un proyecto que se llamaba Magnet, y que os explico muy brevemente, con Magnet, cuando íbamos a... Este proyecto se proponía desegregar escuelas, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era, escogíamos una escuela que tenía unos ciertos niveles de segregación y que era desegregable, es decir, no eran escuelas gueto, que ese es otro capítulo, ¿no? Eran escuelas que eran potencialmente desegregables porque estaban en un vecindario en el que había posibilidades de que hubiera otro tipo de familias en esa escuela. ¿Por qué esa escuela tenía el 70% del alumnado inmigrante o el alumnado pobre cuando al lado había una escuela pues, que no tenía prácticamente alumnado inmigrante? Y cuando en el barrio era más heterogéneo que aquella escuela. Entonces era una escuela que era desegregable. Decíamos, vale, pues vamos a buscarla. Buscábamos esa escuela y lo que hacíamos era, vamos a intentar hacer un cambio en la escuela, es decir, un cambio pedagógico, es decir, porque claro, ¿qué pasa en las escuelas segregadas? Las escuelas segregadas muchas veces están tanto en el nivel de la supervivencia que pierden la ilusión todos de enseñar, de aprender, de comunicarse con el entorno, es decir, entran en una espiral descendente de desmoralización y nosotros decíamos, bueno, a lo mejor si vas a un centro de este tipo, si antes de que esté demasiado degradado, y le dices, oye, vamos a darle un impulso al centro, vamos a cambiar las metodologías, vamos a ver cómo podemos trabajar diferente, ahí se reactivan, se movilizan las propias energías del centro, de los docentes, del equipo directivo. Entonces, cuando empiezas a hacer cosas diferentes, te comunicas diferente, te relacionas con el entorno diferente y a lo mejor de ese modo, por eso se llamaba Magnet, ¿no? Imán, pues de ese modo a lo mejor hay familias del barrio que empiezan a querer venir a tu centro. Pero muy rápidamente nos dimos cuenta que si bien eso era muy importante, es decir, crear ilusión y ganas en un centro, porque muchas veces los centros segregados han arrojado la toalla ya saben que los niños ahí no aprenden mucho y que, bueno, estoy simplificando, siendo muy groseramente simplificadora, pero es verdad que cunde más bien el desánimo y mucha rotación de docentes porque se van a otros centros, entonces vuelve gente, ¿no? O sea, entonces, bueno, una vez inyectábamos ánimos en la escuela nos dimos cuenta de que, claro, tú puedes
darle ánimos a la escuela, pero si la administración te manda constantemente, como esa escuela no quiere ir nadie, tiene vacantes, te manda alumnado recién llegado, el niño o niña que acaba de llegar, inmigrante que no habla la lengua, y como tú tienes una plaza te lo pongo ahí, o el niño que viene rebotado de otro centro te lo pongo ahí. Claro, esa escuela que estaba luchando en el día a día, intentaba animarse, es que, claro, solo le ponían trabas, ¿no? Solamente le generabas dificultades, le ponías más dificultades cada vez, ¿no? Impidiendo que pudiera renovarse. Entonces nos dimos cuenta enseguida que, claro, esto no iba de que el centro tenía que animarse más y explicarse mejor y atraer a las familias. Eso iba de que la administración local y la administración autonómica cuidara ese centro. Y uno de los aprendizajes que hicimos, y que ahora os voy a dar 4 datos, es que, de hecho, la segregación escolar, más allá de la elección de las familias, es la propia administración quien la ha estado construyendo. A veces por omisión y muchas veces por acción, con prácticas administrativas que crean segregación escolar. Y María Jesús apuntaba algunos de los elementos que yo puedo después señalar, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de decir, no, la segregación escolar se genera porque hay un centro que tiene dificultades y nadie hace nada por salvarlo, porque es un centro que ya está segregado y le vas mandando toda la matrícula viva a ese centro, porque es un centro que ya tiene dificultades y le creas otro centro nuevo al lado, y entonces todas las familias tienen la excusa para irse allí y aquel acaba siendo el reducto de los que no eligen. Es decir, hay una serie de negligencias por parte de la administración y a veces de proactividad por parte de la administración. Y nosotros hemos visto en estos últimos años, y esto ha ido cambiando, que en muchos municipios, pues mira, que al final todos los inmigrantes, todos los pobres estén en uno. Es verdad, tengo un marrón ahí, pero no tengo ese marrón en ningún otro sitio. Todas las familias están contentas, van al centro que han escogido, no tengo ningún problema. Y ahí sí que tengo muchos, pero bueno, ya lo gestiono. Ya más o menos, ya con educadores sociales, más o menos, total, nadie me la va a liar en ese centro. O sea que realmente había mucha mala praxis por parte de la administración. Y entonces, como os digo, la elección de la fundación, y yo creo que es la buena elección también por parte de la opción del síndic, pero ellos porque les toca, ¿no? Pero es la de decir, no, vamos a poner la responsabilidad a quien le toca. A quien le toca gestionar la escolarización equilibrada es a la administración pública, la autonómica y la local. Y hasta que no hayan hecho todos los deberes y no hayan puesto todos los instrumentos, que ahora los repasaremos muy rápidamente, sobre la mesa, no empecemos digamos, a pedirle a la gente acciones de voluntarismo, que hay muchos, y hoy me saco el gorro, hay muchas familias en entornos, en Igualada, por ejemplo, hay un grupo, y hay varias, pero un grupo de familias que hicieron de clase media, con estudios universitarios, que hicieron una apuesta consciente por ir juntos a la escuela más segregada de Igualada, ¿no? Y, oye, te sacas el gorro y dices, jolín, porque ellos decían, yo no quiero ir, quiero que mis hijos se escolaricen en una escuela socialmente diversa y entre todos tenemos que remar. Es un acto de voluntarismo súper encomiable que debe ser acompañado por parte de la administración, y todo, pero no le podemos pedir a la gente voluntarismo, porque la realidad es, y lo saben las familias y lo sabe todo el mundo, como decía antes María Jesús, que las escuelas no son equivalentes, que no tenemos el mismo nivel de calidad educativa en todas partes. Entonces es normal, hasta cierto punto, que las familias digan, oye, hay escuelas a las que no quiero ir. Si las escuelas tuvieran proyectos distintos, pero fueran más o menos equivalentes, y parte de la y fueran más o menos equivalentes en sus proyectos, en la calidad educativa que proporcionan, en el nivel de competencias que adquieren los alumnos y tal, seguramente las familias tendrían muchísima menos preocupación por elegir. De hecho, nosotros hace unos cuantos años hicimos una investigación sobre la elección escolar y nos dimos cuenta que las familias en realidad no elegían escuela, no buscaban elegir escuela. Lo que buscaban era evitar ciertas escuelas. Lo que hacían era evitar algunas escuelas, ¿vale? Y podemos ver luego qué tipo de escuelas evitaban. Y una vez se aseguraban que esas no les iban a tocar, el resto, al final era igual, ¿no? Entre lo importante, todo el cálculo era sobre qué tipo de escuelas no. Y porque había escuelas que claramente a veces no funcionan, y todo el mundo lo sabe, y hay escuelas que tienen mala reputación, injustamente, pero nadie de la administración desmiente esa percepción, porque hay escuelas que parece que van más o menos bien, pero
se ve que luchan, digamos, que tienen... Entonces las familias dicen, ostras, yo quiero garantías y aquí no tengo garantías. Al final, la mayor parte de las familias no tienen modo, si somos sinceros, no tienen modo de saber la calidad educativa de un centro. Es un tema de confianza. La calidad educativa, ¿realmente las familias saben lo que es la calidad educativa? No. Que tienen proxies, y el proxy es... tengo la sensación de que mi hijo va a estar bien atendido aquí, tengo la sensación de que los profesores se esfuerzan, tengo un equipo directivo que va a dar el callo si tal, esos son los proxies, uno dice, va, aquí... Y luego también hay proxies tipo, las familias que van aquí se parecen a mí, esos también están en juego, ¿no? Por supuesto. Pero a partir de un cierto nivel de diversidad, la mayor parte de las familias no tienen mucho empeño, no tienen mucha preocupación si el resto de las cosas están garantizadas. El problema es que eso no está garantizado. ¿Y qué es lo que las familias evitaban? Pues evitaban escuelas en las que percibían una desproporción de alumnado inmigrante o pobre en relación a su barrio, a su zona, y esa es una imagen que se perpetúa y que se reproduce. Uno no tiene la sensación de estar reproduciendo. O sea, normalmente uno tiene la sensación de que las cosas son de una determinada manera y que uno las evita, no que la construye. Pero claro, cada vez que una familia no elige esa escuela, está reproduciendo, ¿no? Pero la responsabilidad de la administración es asegurarse de que la suma de las elecciones individuales no redunda en un mal colectivo. Que las familias hagan sus preferencias, como decíamos, pues no está mal, todos hacemos nuestras preferencias en muchas cosas en la vida, ¿no? Lo que tiene que garantizar la administración es que esa suma de preferencias no se convierta en un problema de segregación, de falta de cohesión, de mala calidad educativa, etc. Entonces, hasta que no, como decíamos, hasta que no haya todos los instrumentos, la administración haga todos los deberes que tiene que hacer, está bien, podemos pedirle a la gente que sea más solidaria, más abierta, menos prejuiciosa, menos racista y todo, y eso seguramente hay que hacerlo, ¿no? Pero no pongamos ahí todos los huevos de la desegregación porque no va a pasar por ahí. No va a pasar por ahí, al contrario, a veces lo que puede provocar es incluso un efecto como rebote. ¿Me estás diciendo? Me preocupo de lo que me digo y me llamas racista. Oye, pues vete a la porra, yo hago lo que me da la gana, ¿no? Me desvinculo, ¿no? Entonces, creo que y estoy repitiendo mucho la misma idea, pero creo que es muy importante porque hay mucho margen de actuación por parte de la Administración, mucho margen. Y yo creo que más allá del pacto que se ha hecho en Cataluña y del decreto de admisión y de los instrumentos que favorece, hay mucho más recorrido a hacer. Pero una parte ya es esto que decíamos, por ejemplo, ¿cómo se construye la segregación escolar? Pues bueno, en el momento en que las familias hacen la preinscripción, si tú no tienes detectadas cuáles son las necesidades educativas y no, pues se te pueden acumular todos los niños en aquella escuela. O sea, como decía María Jesús, ¿no? Tú tienes un tope de necesidades educativas en un centro, ¿no? Y si a partir superas ese tope, se tienen que repartir en el resto de centros. Así consigues que si hay un 30% de alumnado vulnerable en un territorio, ninguna escuela puede tener más del 30%. Cuando yo estoy llena, te toca a ti, O sea, habrá que repartir, ¿no? Habrá que distribuir esa complejidad, ¿no? Pero claro, si no detectas, no sabes. Entonces nosotros estuvimos mirando unos datos de no hace mucho. El 50% de centros, en el año 2019-2020, el 50% de centros segregados en Cataluña no tenía ningún alumno en P3 detectado con necesidades educativas. No tenía ninguno. ¿Cuándo se les detectaba? Pues cuando ya estaban en el sistema, entonces, claro, llegabas a sexto y dices, hostia, este centro tiene un 50% de necesidades educativas, pero claro, en P3 no. Pues la detección es fundamental. Entonces, y la detección se tiene que simplificar. Si un niño tiene beca comedor, es muy probable que el hermanito más pequeño que va al P3 también tenga necesidades educativas por razón social, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a hacer todo el proceso burocrático? Pues hay ciertos automatismos. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que se favorece ahora. Se ha pasado eso de un nivel de detección bajísimo, que en algunos ayuntamientos era ínfimo, a unos niveles cercanos al 20% y en algunos casos más. ¿Qué quiere decir? Pues que estás mucho mejor preparado porque ya sabes, antes de pensar a distribuir las plazas y a asignar a los niños y las niñas en las escuelas, ya sabes cuál es el nivel de necesidad socioeducativa y ya evitas concentraciones excesivas en algunos centros y no solamente evitas esa concentración, sino sobre todo haces corresponsable a todos los centros de aquel territorio, porque ese es otro de los elementos que nos salían, ¿no?
cosas... Mira, bueno, por algunos datos que, bueno, ahora entraré en algunos datos más, ¿no? Por tanto, ahí eso ha cambiado y eso puede cambiar muchas cosas, porque ya necesariamente desde el vamos ya necesariamente se distribuye el alumnado de otro modo, ¿no? Otro gran problema, la mala planificación de la oferta. ¿Qué pasa? ¿Sobran plazas? Si sobran plazas, y todo el mundo sabe que sobran plazas, pues muchas familias pueden evitar la escuela de su barrio y saben que hay, sobre todo en la escuela concertada, van a sobrar plazas. Si piden la escuela concertada, tienen plaza segura, ya te evitas la escuela. Ya no te vas a ni a molestar a ir a la escuela del barrio, que sabes que te han llegado rumores, que no sé cuántos, ¿no? Sobran plazas, favorece la huida del alumnado. Luego, además, genera vacantes. Normalmente genera vacantes en los centros menos deseados, que son centros que tienen problemas de segregación, que tienen mala reputación, que por lo que sea no tienen un buen nombre en el barrio, sobran plazas. Y entonces, lo que decía antes, la matrícula viva que llega, pues vaya, sobran plazas, llega... Bueno, pues una de las cosas que va a cambiar es que ahora la asignación de la matrícula viva se haga por criterios no de vacantes, donde sobran plazas lo mando, sino por criterios de distribución equilibrada del alumnado. Y entonces, esos centros, una vez han llenado, ya está, ya no les mandas más. Bueno, pues eso hará que la matrícula viva se reparta de otro modo, ¿no? Y lo que os decía antes, los datos que nosotros habíamos encontrado, cosas como que el 83% de los centros segregados recibe más matrícula viva que los centros de su entorno. O sea, que si lo piensas dices, es jodido, o sea, un centro que tiene dificultades y la administración no hace más que agravar las dificultades que tiene. En vez de protegerlo, blindarlo, decir, vamos a ver si lo tiramos para adelante. No. ¿Por qué? Pues por inercias, pues porque aquí sobran plazas, ¿no? Porque parece que la familia quiere ir aquí, porque tiene un primito ya, pero es que este centro necesita que lo protejas, necesita que tenga unas condiciones especiales. No le puedes estar poniendo 2 alumnos con necesidades educativas así en medio curso que llegan en una aula que ya está seguramente sobresaturada, ¿no? Y lo más grave es que el 91% de municipios, o sea, prácticamente todos los municipios con centros segregados, tienen también centros que no escolarizan alumnado vulnerable. Es decir, que tienen opciones. O sea, el 91% de los municipios con centros segregados podrían mandar la matrícula viva o podría a otros lugares, a otros centros que no tienen alumnado vulnerable y que todos son centros sufragados con fondos públicos. Entonces, yo no digo, y seguramente el inspector que lo hace, no hay una mala intención de decir, por supuesto que no, pero son prácticas administrativas que si no se problematizan, que si no se explicita que a partir de ahora el modo como esto lo vas a hacer, cómo vas a planificar la oferta, todas las decisiones que vas a tomar sobre si cierras, si abres un grupo, si creas un nuevo centro, todas las vas a hacer teniendo en cuenta cómo contribuye a una escolarización equilibrada. Tener un decreto de admisión que dice explícitamente que esto tiene que ser así, hombre, yo creo que contribuye bastante a la reducción de la segregación escolar. No la erradica y yo creo, si soy realista, creo que la segregación escolar es como un juego del gato y el ratón, es decir, que hay pulsiones en una sociedad desigual en que muchas familias buscan distinguirse, en el que hay una creciente preocupación por la educación como vector de movilidad social, etc. En una sociedad desigual y que hace de la educación, y es la educación un factor importante, es normal o es previsible que siempre haya familias inquietas o que haya dinámicas que empujen a una tendencia a la segregación, ¿no? a la agrupación entre iguales o a evitar ciertos grupos, ¿vale? Seguramente, o sea, esto no se va a resolver de una vez para siempre. La segregación no es una cosa de decir, ya está, lo tengo todo. No, pero te tienes que dotar instrumentos y tú como administración, pues igual que si se crea un nuevo barrio, asegurarte de que se recoge la basura y hay luces y no sé cuántos, pues que es un tema que lo tienes que ir persiguiendo siempre, que continuamente tienes que ir monitorizando qué es lo que está pasando en los centros, cómo se está distribuyendo el alumno, qué plazas, cómo no crear vacantes, cómo no generar sobreoferta, es decir, hay que ajustarlo. Entonces entramos en un tema. Estoy improvisando un poco en el esquema por no repetirme con lo que decía María Jesús, pero es un tema muy importante que ha salido en el debate. Y es el tema de la escuela concertada. Es decir, ahora tenemos un problema en Cataluña y en el conjunto de España,
que es un descenso dramático de la natalidad y sobran plazas por todas partes. En Cataluña se ha hecho una opción valiente que ha sido, vale, pues reduzcamos las ratios, es decir, los grupos este año se han hecho más pequeños en todas partes, ¿vale? Esta es una medida que me parece estupendo, ¿no? Está muy bien bajar las ratios, seguramente las condiciones de aprendizaje y de enseñanza pues, se mejoran, ¿no? Mejoran las condiciones en las que los docentes ejercen su profesión y los alumnos trabajan, está muy bien, pero hay varios problemas. Uno, es una medida extremadamente cara, es indiscriminada, es en todas partes iguales. Y sabemos que no en todas partes tiene el mismo valor añadido la reducción de las ratios. No es lo mismo reducir un grupo de 5 alumnos en un centro segregado con muchas dificultades, ahí tiene un impacto muy grande, es decir, poder trabajar un profesor con 20 chicos o con 18 en vez de con 25, con chicos y chicas que tienen problemas de aprendizaje o que tienen situaciones de pobreza, etcétera, pues seguramente tiene un impacto mucho mayor en la mejora del aprendizaje que en una escuela pública también de la zona alta de Barcelona. Pues bueno, está muy bien, pero, ¿vale? Pero bueno, es una medida muy costosa en que la mejora en calidad educativa no es tan evidente, pero bueno, está bien. O sea, yo lo celebro y me alegro mucho por los docentes. Pero hay un segundo problema y es que con esta reducción de ratios no hay suficiente. Habrá que cerrar más grupos, habrá que cerrar centros. ¿Con qué criterios se van a cerrar esos centros? Eso es muy importante. ¿Con qué criterios se van a hacer? Si los criterios son los de demanda de las familias, podemos estar agravando la segregación escolar. Si los criterios son decir, no vamos a cerrar o vamos a cerrar grupos en aquellos centros que sean menos corresponsables, aquellos centros que escolarizan menos alumnado vulnerable, aquellos que se hagan menos cargo del peso del peso que tenemos entre todos, que es garantizar, como decía María Jesús, garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado, en calidad. Y eso es, como ella decía, ¿no? El derecho a la educación no es el derecho a tener una mesa y una silla. Esto a lo mejor hace 150 años, pero no es eso, ¿no? Entonces, ¿dónde los vamos a cerrar esos grupos? Será muy importante y ahí es donde entra otro instrumento clave que no está vinculado con el pacto, pero es un instrumento que la Generalitat tiene que desplegar, que es el siguiente, que es el decreto de conciertos. Está pendiente la renovación del decreto de conciertos. Tenemos un decreto de conciertos de hace un montón de años, que ni siquiera está ajustado a la LEC, que es una ley de los años 90, ¿no? La Ley de la Educació a Catalunya. O sea, claramente un decreto que regula los conciertos bastante obsoleto, que tendría que revisarse. Entonces, se puede hacer una revisión de mínimos o se puede hacer una revisión en serio. Es decir, ¿es razonable que cada año en Cataluña y en España se gasten millones y millones en escuelas concertadas sin pedir casi nada a cambio? Y no estoy demonizando a escuela concertada, que hay escuela concertada que lo hace muy bien, ¿eh? Pero hay un tema esto no es una subvención para que hagas lo que te dé la gana. Me has dicho que harías, no sé, que montarías un festival, una subvención para hacer una exposición. No, es un concierto para la provisión de un servicio público. Por lo tanto, tú tienes que fijar bien qué es ese servicio público, qué quieres que pase, qué quieres que se haga y pedir una rendición de cuentas y supeditar la renovación de esos conciertos y la creación de grupos y el cierre de grupos a la necesidad, por supuesto, y a la provisión de ese servicio. Entonces, es una oportunidad única. De hecho, nosotros ahora hemos publicado un informe sobre conciertos educativos conciertos escolares en el mundo, así, ¿no? Un informe de política comparada, ¿no? Y una de las cosas que más nos ha sorprendido es el consenso internacional inequívoco de que un sistema de provisión educativa mixto, público-concertado, en sus distintas formas, genera desigualdad y genera tensiones de equidad. O sea, hasta hoy no hay ningún sistema de provisión mixto que no genere problemas de equidad. Es así. Ya existe un consenso en todas partes y quien diga que no miente. Toda la investigación, todos los organismos internacionales, es igual, la UNESCO, la OCDE, el Banco Mundial, incluso los pocos sospechosos, ¿no? de convertir todo el sistema público, todos reconocen que ahí hay un problema claramente. Un sistema de provisión mixta genera desigualdades, es así. Y que o se regula muy bien o esas desigualdades crecen y se produce un problema de estratificación escolar. Y eso genera problemas de falta no solamente de equidad del sistema, sino también de calidad del sistema. Un sistema
no puede ser bueno si tienes una parte del sistema que no es bueno o que no está a la altura. O sea, todo sufre, ¿no?, el sistema. Por tanto, todos los países de nuestro entorno están emprendiendo reformas muy serias del sistema de conciertos. Todos. Chile está yendo muy lejos y es difícil y es conflictivo políticamente. Ese es otro debate, ¿no?, cómo se lidera, ¿no?, esa transición hacia más publificación, digamos, hacia más escuela pública o hacia una escuela concertada que funciona con criterios de servicio público, de verdad, y por tanto rinde cuentas, se compromete por igual en la escolarización del alumnado vulnerable, está supeditado a una reducción progresiva de las cuotas. Como decía María Jesús, es un gran problema. El copago en España, nos hemos acostumbrado al copago. En Cataluña es clarísimo, es una de las comunidades en que hay más escuela concertada, en la que es más cara, que es una aberración. O sea, claro, cuando hablamos de escuela concertada y miraba los datos de otras comunidades autónomas, pensaba, pues esto es una risa. La escuela, o sea, en Cataluña hay escuela concertada carísima y que recibe conciertos educativos y cobra cuotas de 400 y de 500 euros. Y no estamos hablando de una o dos, estamos hablando de muchas, ¿no? La mayoría no, o sea, la mayoría se mueven en la franja que va de los 100 a los 150, ¿no? Pero en realidad hay una dimensión, si queréis, cultural, por decirlo así, que las familias están acostumbradas a pagar por la educación. Y como si puedo pagarla, pues la pago. Y eso pasa en la escuela concertada claramente y pasa en la escuela pública también, en menor medida, pero también pasa. Claro, hay un problema que digamos, el problema es la infrafinanciación de la educación, que también Cataluña está en el top de las que menos invierten en educación por parte de la administración pública. Entonces, claro, se invierte poco, como las familias están acostumbradas a pagar, y a cambio de pagar, elijo, evito, me distingo, pues todo el mundo contento. Claro, ¿no? Entonces, y necesariamente cualquier avance hacia una mayor equidad del sistema educativo y a una desaparición de la segregación escolar, como os decía, estos informes dicen el problema principal de los sistemas de provisión mixta es que generan segregación, esa es, y la mayor parte de los países que están reformando lo están haciendo por esa razón, para ver de qué modo se segregan menos, ¿no? O sea, generan menos segregación y menos problemas de equidad. Pero como os decía, en nuestro país pues habrá que plantear necesariamente, como os decía al principio, no podemos decir, no, la escuela concertada caca, no lo quiero. Ya, pero o haces que cumpla, o sea, es decir, le dices, bueno, yo te voy a dar dinero a cambio de, y las condiciones las pongo yo. Y si no, pues no pasa nada, tú le cobras a las familias las cuotas, las familias que quieran ir contigo, pues que se vayan contigo. Pero si trabajas para mí, esas son las condiciones, ¿no? Y parte de las condiciones es las cuotas, etcétera. Y necesariamente, seguramente, habrá que invertir más en educación y, claro, habrá que también pagarle algo más a la concertada que cumpla. Es decir, money a cambio de value, ¿no? O sea, yo te doy dinero si me das valor. Primero, dame valor y yo te doy dinero. O eso, o realmente un plan en el que nos comprometemos como sociedad en los próximos 20 años a ir gastando cada vez más dinero en crear escuela pública y chapando escuela. Pero sí, yo creo que políticamente es difícil de sostener, primero porque muchas familias no lo van a querer y tal. Es más razonable pensar llegar a... Pero claro, bueno, cierro este capítulo, pero creo que es importante porque a veces en algunos temas de reducción de las desigualdades sociales nos queremos comer el elefante entero y no se puede, porque son muchas cosas. Hay problemas en la segregación escolar, está el tema de la segregación residencial, está el tema de las preferencias de las familias, está el tema de la necesidad de distinción. Hay muchos temas mezclados, ¿no? Entonces, empezamos por lo concretito y que avanza sin perder de vista, claro, dónde quieres llegar. Eso está claro, ¿no? Y, a ver, no sé si tenía alguna cosa más... Y os quería una última cosa en relación precisamente al tema de financiación. O sea, claramente se debe financiar el sistema concertado o avanzar a su desaparición, es igual, pero supeditar los recursos al grado de compromiso y al grado de corresponsabilidad y fijarlo con mucha claridad, ¿no? Y luego hay otra gran línea de trabajo que eso también
pues no lo he traído hoy, pero os animo a leerlo porque eso se lo tenemos también traducido al castellano, que es un cambio en el modelo de financiación de los centros educativos. Es decir, nosotros hemos trabajado este último año y medio en lo que llamamos un sistema de financiación por fórmula. Es decir, no puede ser que todos los centros educativos reciban los mismos recursos solamente en función del tamaño y de los grupos que tienen, y luego te doy un poquito más porque tienes inmigrantes, un poquito más porque tienes un no sé qué, un poquito más, ¿no? O sea, pedacitos de recursos, que a veces acaban siendo muchos, pero que cada pedacito de recursos se tiene que justificar, es burocracia, es como si fuera algo que además, como es un pedacito, es graciable. Ahora te lo doy y si mañana no hay tanto dinero te lo saco, porque eso te lo di, ¿no? Cuando debemos pasar a un sistema en el que se reconoce que educar en ciertos contextos y a determinado tipo de alumnado cuesta más dinero. Es que cuesta más dinero porque sus familias no tienen el capital social ni cultural, porque el entorno no lo ofrece, porque vienen de casa con dificultades en muchas ocasiones, porque no hay trayectoria educativa, ni por muchas razones que hacen que, y además está perfectamente cuantificado, educar o escolarizar o que aprendan alumnado en situación de pobreza, vulnerabilidad o inmigrante porque con familias que no, a lo mejor no hablan el idioma, pues vale más dinero, claro que sí. Entonces, de saque, el reparto de los recursos debe hacerse en función de la necesidad del centro, del tipo de alumnado que atiende, del tipo de entorno en el que está, del nivel de competencias que tiene, es decir, de su progreso o no progreso, y entonces repartir a partir de ahí. Entonces, esta idea que parece de sentido común y que aplica en muchos países, en nuestro país no existe. Entonces, una de las cosas que dijimos es, todo el mundo dice que habría que pagar según necesidad, pero entonces hicimos un algoritmo, y me da rabia no haberlo traído porque lo tenemos en papel, pero le hemos llamado muy pretenciosamente la fórmula de la equidad, como quien dice la fórmula de la Coca-Cola, porque no lo arregla todo, pero es como una fórmula, ¿no? un algoritmo que parece muy complejo, pero en el que cada factor importante en la escolaridad, el tamaño, el tipo de público o necesidades educativas, etc., toda serie de criterios, se pondera en función del porcentaje de ese tipo de alumnado, ¿no? Y hay una serie de variables que son las claves. Y allí sale. Entonces hemos hecho unas simulaciones, ¿no? Es decir, bueno, con el dinero que ahora tenemos, si tuviéramos que pagar a los centros por lo que necesitan, ¿cómo quedarían? ¿Qué queda? Que estos centros vulnerables, sobre todo segregados, recibirían más recursos, pero claro, habría muchos que recibirían menos, cosa que tampoco es justa, porque todos van escasos, es decir, tenemos un problema de infrafinanciación de la educación en general. Por tanto, tenemos que pasar a un escenario de un crecimiento presupuestario, ¿no? Entonces, hicimos otro escenario que es, si nadie pierde, pero ganan los que necesitan más, ¿cuántos más recursos se necesitarían? Y salían, es bastante dinero, pero al final no es tanto, ¿no? Salían unos 650 millones de euros hacer que todos los centros concertados y públicos, hicimos el cálculo para todos, ya podríamos hacerlo solo para públicos, no para todos, que nadie pierde pero ganan los que necesitan y reciben en función de eso. Y luego hicimos un escenario que es el de la gratuidad, que decía María Jesús. O sea, hemos dado por descontado, entendemos que es normal que la educación no sea gratuita, es una aberración, o sea, es como el ABC yo qué sé, todos los países en vías de desarrollo, lo primero que hacen es garantizar que la educación es gratuita para todos, nadie paga nada, eso es lo básico. Nosotros hemos acostumbrado a que se paga, el copago es normal, no. Si fuera gratuita para todos, entonces hay que fijar, claro, una canasta básica, ¿qué quiere decir? ¿Qué incluye la escolaridad, ¿no? Incluye material escolar, incluye 3 salidas al año, incluye unas colonias. Bueno, podremos ponernos de acuerdo en cuál es la cesta básica que debe garantizar una escuela y cualquier proyecto, ¿no? Entonces, si hacemos gratuita la educación para todo el mundo y estos centros además reciben más, claro, no solamente que sea gratis, sino que tienen que recibir más, necesitan más apoyos, más, ¿no? Pues el incremento de la inversión sería unos 1.500 millones de euros. Dices, es mucho, pero es que no es tanto. De hecho, Cataluña invierte el 3,8% de su PIB, escasamente, 3,5% aproximadamente, sería pasar al 4,5%, sería crecer un punto. De hecho, en la LEC, que es la Ley de Educación de Cataluña, dice que Cataluña va a gastar el 6% de su PIB en educación. O sea, ¿no? Estas cosas que os decía antes, como que es gratis, ¿no? Venga, al 6%. Bueno, pero estamos
lejísimos. Bueno, pues incrementar, garantizar la educación gratuita para todo el mundo y dar a los centros educativos, financiarlos según sus necesidades, pues costaría incrementar un punto porcentual el gasto en educación. No me parece ninguna aberración y es viable. Bueno, entonces, para decir que son muchos... ¿Qué tenemos? O sea, nosotros hemos hecho esta fórmula, damos la chapa, la explicamos en el libro, hemos hecho además una calculadora para los centros, ¿no? Para los centros educativos. Pon aquí, ¿cuántos alumnos? O sea, calcula, ¿sabes? ¿Cuántos alumnos tienes de este tipo? ¿Cómo no sé cuántos? ¿Qué tipo de tal? Y entonces te dice, mira, esto es lo que recibes ahora y esto es lo que recibirías con una fórmula de este tipo, ¿no? Y entonces la idea es seguir jugando con esto y decir, bueno, con una fórmula de este tipo, ¿en qué te lo gastarías? O sea, ¿qué te lo gastarías? Porque nosotros somos bastante defensores de la autonomía de los centros, con criterios y acompañamiento, pero es probable que un centro que atiende público vulnerable o en entornos segregados tenga una idea bastante clara de qué es lo que necesitaría para funcionar, ¿no? Y no quiere decir... Y luego tiene que rendir cuentas, claro, ¿no? Es que yo tuve la idea feliz de que lo que les iría de coño es ponerles una piscina. Hombre, no. Seguramente hay que hacer un acompañamiento y un plan de mejora y todo, pero que tengan una autonomía para decir, no me mandes más profesores, yo lo que necesito es un educador más, o no me mandes más profesores, ponme un soporte administrativo porque me muero de la burocracia y de los papeles que me haces llenar, y yo lo que necesito es una secretaria, ¿no? Y poder que esos recursos adicionales que recibirían estos centros, que en algunos casos son bastantes más por alumno, pues pudieran ser utilizados en lo que el centro cree que le conviene más. Pues yo lo que necesito es implicar a mi familia, necesito 2 dinamizadores familiares, porque yo lo que necesito es tal, pues, ¿no? Y eso pues con un acompañamiento y con... pero bueno, esa fórmula de la equidad, pues uno de los problemas que tenemos es decir, claro, esto lo hemos hecho, nos encantaría que se implementara, tenemos expectativas bajas de que se haga, porque eso es un cambio muy grande, claro. Es un cambio muy grande. Pero muchas veces, y ese es el rol de la Fundación, a diferencia del SIENTEC, nuestro rol como Fundación es abrir debates e incentivar, es decir, la excusa de la fórmula es la posibilidad de dar la chapa constantemente, decir, no es razonable que todos los centros reciban lo mismo. Es que es de cajón, ¿verdad? O sea, es de cajón, pues es igual esta fórmula u otra que te inventes, pero habrá que repartir los distintos los dineros, ¿no? Porque si no, estos centros no la atrapan nunca, ¿no? Pues como os digo, el tema de la segregación es muy complejo. Los instrumentos pragmáticos de pacto, cuanta más gente esté, que la concertada esté, lo habrá hecho por mala conciencia, por lo que sea, pero ahora ya está ahí. Y ahora se ha comprometido a hacer cosas, ¿no? Pues vale, esa es una. Otra, cambiemos el modelo de financiación. Otra, pidamos valor público por dinero público, ¿no? O sea, yo qué sé, ya sé que es una comparación exagerada, pero los hospitales, buena parte de los hospitales son concertados. No estoy hablando de los privados. En Cataluña hay muchos hospitales concertados. La gente no lo sabe, que es el clínico, los de referencia, la mayoría son consorcios público-privados, ¿no? Pero hay unos estándares de calidad, hay unos estándares de tal, que tú sabes que vayas a este hospital o vayas a este otro, estás en buenas manos, hay confianza, ¿no? Bueno, he explicado muchas cosas y podríamos hablar más, pero si os parece, lo dejo aquí y no sé, si ya hacemos un debate o como queráis. Gracias, Mónica. Gracias por acercarnos a la globalidad, que al principio te preocupaba y justamente era lo contrario, era lo que queríamos, ¿no? Ir más allá de la especificidad, a las propuestas, a los algoritmos incluso, y a esa fórmula de la Coca-Cola, de la Coca-Cola educativa en este caso, que no solo alegra, sino que debe desagregar, ¿no? Y ahora es el turno de vuestras palabras, ¿no? Seguimos con el debate que hemos empezado con María Jesús, y en esta ocasión con Mónica. Adelante, tenemos un buen ratito, ¿eh? Iñaki, bueno, hay una palabra, veo a Iñaki, detrás hay otra persona. No me voy a enrollar, solamente me ha encantado tu exposición, y me ha llamado muchísimo la atención el tema del copago, porque es que
No lo puedo entender, es que no me entra en la cabeza. Si la educación es el único derecho que hemos convertido en obligación, que ni siquiera el sufragio universal, el derecho al voto, que es tan importante para la democracia, es obligatorio. La educación la hemos convertido en el único derecho obligatorio que existe. Será importante. Si es obligatoria, ¿cómo vamos a pedir dinero? ¿A quién se le ocurre? Es que no me entra en la cabeza. No, es que es obligatorio. A mí me obligáis a llevar a mi hijo al colegio, pues ahí lo tenéis, pero no pedirme ni esto que me estáis obligando. Eso por un lado. Y yo no me lo voy a llevar a otro lado pues porque no me da la gana simplemente. A ver si me explico. Quiero que esté en la pública y ahí lo tenéis. Pero no le doy ni para un lápiz, dárselo vosotros. En mi centro se da absolutamente todos los materiales, todo, hasta el lápiz. Hasta el punto de que hemos tenido que buscar mecanismos para que le den valor a los lápices. Si no, los lápices había que gastar en lápiz todos los días un montón. Pero no lo voy a entender. No lo voy a entender nunca que se cobre por una enseñanza que es obligatoria. ¿Tú tienes la palabra ahora? No, digo para atrás. ¿Tú quieres? No, hombre, ¿cómo le vamos a hacer venir desde aquí? Nunca se ha hecho eso. Hola, buenas tardes. Soy Román, director de un cole de Castellón, un cole CAES, segregado, bueno, un centro singular, como le llamamos ahora. Desde hace 12 años estoy allí, 11 en el equipo directivo, 8 como director. Muy feliz de estar allí, pero no es fácil. Todos me entenderéis que no es fácil. Habéis comentado un par de veces que seguramente nosotros no interesamos a nadie, y yo os diría todo lo contrario. Interesamos sí demasiado. Compañeros míos me han dicho de la pública, vosotros nos interesáis, costáis mucho dinero, tenéis mucho profesorado, os dan tal, pero interesáis. ¿Por qué? Porque lo que habéis comentado, os mandamos a los alumnos que no queremos, la matrícula abierta que hay y viva durante todo el curso, interesáis. Quedáis como centros de tercera categoría o tercera regional y nosotros somos de primera división. Entonces, claro, tendríamos que ir un poco por lo que habéis comentado, dignificar la escuela pública, que seamos todos escuela de primera categoría, de primera división, que tengamos infraestructuras buenas, porque si yo voy, mi centro tiene más de 70 años, imaginaos cómo son las infraestructuras, cómo son las aulas, cómo es la imagen del centro por fuera, y al lado hay un cole público nuevo, de nueva construcción, espectacular, con gimnasio, con no sé qué. ¿Dónde van a ir las familias? Lo que decís, muchas veces el proyecto educativo lo miran de pasada, miran un poco el entorno, infraestructuras como es, el boca a boca. Por lo tanto, yo creo que tenemos que luchar por hacer escuela pública de primera categoría, de primera división. Por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, con el que los coles tengamos autonomía, a veces es un arma de doble filo, como decís. ¿Por qué? Porque al final cada cole es un mundo. Empezando por la jornada continua, jornada partida. El tema del proyecto lingüístico, que muchas veces los porcentajes, cada centro tiene un proyecto lingüístico. El tema de los proyectos también, que cada uno se suma o no se suma dependiendo de la voluntad del claustro, del director de turno. Quiero decir, que es verdad que esa riqueza posiblemente sea muy buena, pero es verdad que cara a las familias y a la matrícula nos puede condicionar. Y la pregunta, y disculpad, va por ahí. Yo tengo 4 hijos y ¿qué pasa? Que cuando los tenía que llevar al cole podíamos elegir centro. A mí mis alumnos me decían, maestro, ¿tú por qué no traes a tus hijos aquí al colegio como nosotros? A mí se me caía la cara de vergüenza. Cierto que mi mujer también es maestra y los llevábamos al cole de la zona. Pero se me caía la cara de vergüenza porque es verdad, no sabía qué responderles. No me pasa ahora en el instituto. ¿Por qué? Porque mis hijos cuando acaban el cole van al centro, al instituto de adscripción, van a ese, que es un CAES, es un IES CAES, van y yo estoy contentísimo. Pero no me dan opción. Eso de que cada padre a veces podamos elegir y cambiar de zona y yo vivo aquí, me voy a 3 pueblos allá, cuando deberíamos tener una escuela pública de calidad, toda igual. Entonces la pregunta es, y disculpad que me haya enrollado en la introducción, ¿ayuda esta diferenciación tan clara que se da o esta autonomía de centro en la regularización de la escolarización, que se ajusta
¿Ayuda? ¿Es buena? ¿Es positiva? ¿No es positiva? ¿O deberíamos volver a esa homogeneización que habíamos comentado al principio de una escuela de primera, digna, buena para todos y que la gente se mate por ir a los coles públicos? Está ahí. No sé si se ha entendido mi argumentación. Gracias. Mónica, gracias. Nice to que. Me ha gustado mucho tu intervención por el pragmatismo, ¿no? Meterse en el barro, ¿no? Meterse en la contradicción. Cuesta, ¿no? El que te está hablando, pues a veces también le cuesta, ¿no? Porque salimos de una posición determinada. Pero en la línea que has planteado, la nueva regulación de los conciertos en Cataluña. Yo soy un gitano catalán que no vive en Cataluña, pero estoy muy interesado en el tema. ¿Eso significa que sería posible una línea de conciertos con penalizaciones si los centros educativos no cumplen con los estándares que se planteen? ¿No? Porque entonces a lo mejor yo me replanteo mi posición radicalmente en contra, ¿no? Si se plantea un estándar y se penaliza, ¿no? Que al final la pasta es la pasta. Luego una cuestión casi semántica. Aquí sois todos profesores y seguramente y algunos estáis en el barro, yo no lo estoy, no me dedico al ámbito de la educación y por tanto ya pido disculpas de antemano, pero a mí me chirría cuando se habla de grupos vulnerables. Los seres humanos no somos vulnerables. Yo conozco muchos niños gitanos que son tremendamente fuertes, pero la administración, que no está exenta de racismo, los considera vulnerables. El que es vulnerable es el sistema educativo que, porque ser diverso, considera que es una dificultad. Entonces, quizás, porque al final la realidad, a base de nombrarla, la creamos, ¿no? Entonces, quizás tendríamos que cambiarlo y sobre todo de una organización tan referente, por lo menos para mí, como la Fundación Bofill, dejo este elemento como reflexión. Y el último, que es contradictorio, también te lo digo. Lucha contra la segregación. Vale, hay que financiar mejor los centros segregados, la fórmula Coca-Cola, me ha encantado. Pero eso significa que vamos a financiar más los centros segregados. No es una contradicción en sí. O sea, no genera un debate de ¿hay que financiar mejor los centros segregados o hay que ir a una desaparición de los centros segregados? Que yo tampoco sé cuál es la respuesta, no te lo digo... ya, me callo. Carmen, fem aquesta ronda i després fem aquesta primera ronda amb una. Esta, una más y hacemos la respuesta. Carmen. Vale, entonces pregunto. Aquí. Ay. Vale. Bueno, muchas gracias, Mónica. Has hablado de los centros concertados y te hago la pregunta. ¿En Cataluña está permitido de forma regular que haya copago? Porque yo lo que tengo entendido, al menos en Castilla y León, es que no está permitido, sería un motivo incluso de denuncia, lo que pasa es que se hace de otra forma, se hace el pago voluntario, comillas, entrecomillado. Pago voluntario que, claro, dificulta de forma real que cuando alguna vez la administración, que te doy la razón, que ha sido parte de la que ha estado generando todo ese sistema con el tema de las matrículas vivas, manda a algún alumno por traslado a un centro concertado, ese alumno no va a acabar en el centro concertado porque, esto sabemos ejemplos concretísimos, porque va y dice uniforme, la tablet, ahora mismo los centros concertados están obligando a la tablet y además que sea Apple, el uniforme también de gimnasia. Todo esto es dinero, aunque luego no le hagan pagar la cuota, que también se la van a hacer pagar. Igual podríamos empezar, porque esto sí que está ahora mismo, es decir, empezar a limitar y a lo mejor denunciar las prácticas de algunos centros concentrados, pero me has hecho dudar cuando hablas que hay un pago como normalizado en Cataluña. Sí, pues vale, pues muchas gracias. No, en Cataluña, es decir, un niño que va, una niña que va a un centro concertado
puede no pagar. Pero hay una buena parte del proyecto, por ejemplo, los centros concertados en Cataluña tienen la sisena hora, la sexta hora. Hace años se propuso y estaba en el sistema educativo catalán una sexta hora, una hora adicional lectiva que todos los centros de Cataluña tenían y que en el año 2008, 2010, ahora no me acuerdo qué año, desapareció porque hubo recortes, ¿no?, en la anterior crisis y los centros públicos sacaron la sexta hora, la mayor parte, la inmensa mayoría de centros públicos, la escuela concertada la mantuvo la sexta hora. Eso hace que los niños de la escuela concertada salen una hora más tarde. Entonces, esta sexta hora se paga, se tiene que pagar. Y además esta sexta hora no está en la última hora, no quiere decir que esté a última hora y por lo tanto un padre hipotéticamente o madre podría ir a sacar ese niño antes, sino que está en otros momentos del día y forma tanto parte del proyecto que se paga. Pero luego hay la cuota pedagógica, la tecnológica, pero son cuotas que también cobra en muchos casos la escuela pública. La escuela pública cobra cuotas de este tipo, aparentemente voluntarias, y son voluntarias, pero a la práctica todas las familias las pagan. Hay en función, hay mucha escuela pública que tiene un AMPA potente, un AMPA, por ejemplo, que ha querido reforzar el ámbito artístico, ¿no? Y el AMPA, con las cuotas que cobra el AMPA, pero adicionales y digamos, en colaboración con la escuela, pues pagan X horas de una profesora de plástica que viene a hacer más actividades de plástica. Luego hay cuotas tecnológicas por tablets, por no sé qué, por no sé cuántos, o sea, hay muchas cuotas que no hay que camuflarlas, sino que son bastante abiertas. Entonces llamamos copago porque es un copago, de hecho. Teóricamente podrías no pagar, pero la inmensa mayoría de familias, tanto en la pública como en la concertada sobre todo, pagan esas cuotas adicionales. Y además, como el caso de la Generalitat reconoce, y después del informe que ha hecho el Síndic de Greuges, ¿no?, en el que realmente se vio cuál era el coste de la plaza y se vio que la escuela concertada recibía menos. O sea, es que aquí hay con el tema de la escuela concertada, como siempre, hay un statu quo es muy cómodo para todo el mundo. A la escuela concertada, bueno, el primer tema es que como se gasta menos en educación y hay infrafinanciación educativa o de las escuelas, la escuela concertada se queja de que no le pagan lo que le deben, pero es una coartada perfecta para cobrar cuotas que superan en mucho lo que teóricamente la administración le deja de pagar, ¿no? Y como os decía, las cuotas son enormes, ¿no? Hace años en Cataluña se hizo un movimiento que fue una pifiada monumental, que fue decir, bueno, como hay mucha escuela concertada que no es corresponsable, y porque no le pagamos suficiente, vamos a darle más dinero, vamos a mejorar los módulos de concierto y así tendrán menos excusa y harán mejor, o sea, serán menos elitistas, ¿no? Y lo que hizo la concertada fue coge el dinero y corre, o sea, coge ese dinero y siguió haciendo exactamente lo mismo. De hecho, en la mayor parte de los centros siguió cobrando las mismas cuotas a las familias, es decir, recibieron más dinero de la administración para cubrir los costos de escolaridad y siguieron cobrando cuotas y por eso tenemos cuotas tan elevadas, ¿no?, en algunas escuelas y, por tanto, y eso incrementa la diferenciación entre centros espectacularmente, porque claro, hay centros que tienen proyectos que hay de todo, ¿no?, y hay centros que están mal bien. Por tanto, es un copago que no forma parte del marco legislativo, no, el marco legislativo es la educación, es gratuita, es universal y gratuita y obligatoria, ¿no?, a partir de los 6 años y tal, pero a la práctica hay un copago de material escolar, de libros, de cuotas pedagógicas, en fin, hay muchas, ¿no?, las de sexta hora, etcétera. Es así. Y es un escándalo que efectivamente exista el copago en educación y la educación no sea gratuita. Es un escándalo, se mire por donde se mire. Nos hemos habituado y, como os digo, todo el mundo está conforme. La concertada está contenta porque le dice, como no me pagan suficiente, claro, tengo que pedirle a las familias, ¿no? Claro, porque no me das lo que me toca. También reconozco que hay ciertos sectores ciertos sectores sindicales que también están muy cómodos porque señalan la concertada. Claro, todo el dinero va a la concertada, pero la pública también se tiene que mirar sus propias prácticas y no lo hace necesariamente, ¿no? O sea, es un statu quo en el que todo el mundo se siente cómodo y quien sale perdiendo son las familias y los niños, está claro, ¿no? Pero sí. Quizá no lo he explicado bien antes lo de la financiación por fórmula. No se trata de financiar mejor a los centros segregados, se trata de financiar a los centros en función del tipo de público que atienden, ¿vale? Pero
el tipo de público al que atienden depende de las políticas de desegregación. El objetivo, digamos, es, o sea, la política de desegregación, que no haya concentración de alumnado vulnerable y que el alumnado vulnerable esté donde esté, el centro que lo atiende recibe recursos en función del tipo de alumnado que tiene. De hecho, nosotros creemos que puede ser incluso un incentivo a una mejor distribución, porque si los centros reciben recursos suficientes para atender alumnado, y ahora iremos a lo de vulnerable, ¿no? O alumnado con dificultades, pues el incentivo a sacártelos de encima baja. Es decir, bueno, pues si recibo más recursos, si los tengo, pues los tengo, ¿no? No me importa, no me perjudica, ¿no? Según cómo, si los recursos que recibo son suficientes, no son 4 migajitas, que hay muchos centros que dicen, sí, me das 4 duritos, pero a cambio me mandas un marronazo espectacular, paso, ¿no? No, el tema es dar recursos suficientes para que realmente… Entonces, el tema es ese, o sea, escolarización equilibrada y luego… estén donde estén los niños, los recursos siguen a los niños. Pasa que siempre habrá, no es lo mismo, además incluso en la fórmula hay una variable que es las características del entorno, porque no es lo mismo un centro con un 30% de alumnado pobre, por ejemplo, lo invento, en un barrio más o menos normal, o que hay de todo, que en un barrio muy pobre, porque el entorno ya es pobre. Entonces no es lo mismo de educar a esos niños, porque cuando en el entorno hay otro tipo de familias, es un municipio que es rico, tiene parques, tiene bibliotecas, pues es más fácil hacer un proyecto en ese centro que en un centro donde además el entorno es duro o es difícil, ¿no? O conspira contra la educación de los niños, ¿no? Entonces, pero no es… digamos, no son incompatibles, ¿no? Al contrario, yo creo que se pueden llegar a reforzar. Y es verdad que lo de la vulnerabilidad es una palabra monstruosa, primero porque es un eufemismo, que además tiene este efecto, ¿no? Alumnado vulnerable. Primero, tú dices, nadie es vulnerable, o todos somos vulnerables, la vida nos hace vulnerables a todos, ¿no? Y es verdad que a fuerza de decir que hay un alumnado que es vulnerable, lo debilita a ojos, no son sujetos de derechos, son sujetos y es verdad que es un eufemismo para decir alumnado racializado, alumnado pobre, seguramente hemos dejado de hablar de alumnado pobre. Y es un debate que a veces tenemos que decir, de cómo tenemos que hablar de esta porque al final también sabe mal meter en un mismo saco cosas que son muy distintas. Una cosa es la pobreza, otra cosa es la racialización de ciertos colectivos, la exclusión directa, es decir, son cosas distintas, ¿no? Pero habrá que encontrar otra palabra distinta porque es paternalista como palabra. ¿Tienes alguna mejor? No te lo digo en plan, dame una mejor, sino de verdad. No, lo que pasa es que prefiero nombrarla por el nombre, ¿no? Y hablo de alumnado racializado. Vale, alumnado racializado, pobre o lo que sea, sí. Aunque sea más largo, tienes razón. No, y vamos a tener que cambiar porque cada vez duele más, ¿no? El oírlo, y porque además al final las cosas tienen que decirse por su nombre, ¿no? Luego me preguntabais sobre la regulación de los conciertos y si quiere decir que se penalizarán los centros que no cumplen. O sea, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya tiene pendiente hacer un nuevo decreto de conciertos. El que hemos visto nosotros es una mejora, el borrador que circula es una mejora respecto al anterior, pero le queda mucho. Y por eso hicimos este informe, hicimos un dossier de prensa que yo creo que es… Ahora, de hecho, el informe lo vamos a traducir al castellano. Lo vamos a traducir y estamos viendo a ver si de organizar a lo mejor una presentación pública en Madrid del informe, porque creo que está muy bien, ¿no? Pero hicimos un dossier de prensa muy contundente y muy rollo, ni un duro más, sino es a cambio de… ¿no? Esto que no se puede, no puedes repartir 1.500 millones al año y no pedir nada a cambio. ¿Esto qué es? ¿No? O sea, un poco chusquero, ¿no? Pero argumentado, con el objetivo… Nosotros no somos nadie, somos una fundación pequeña y el departamento hará lo que le dé la gana y tiene presiones muy fuertes por parte del sector concertado y tal. Nosotros lo único que podíamos hacer era hacer un poco de matonismo en plan, te estoy mirando, que en el documento, o sea, en el dossier de prensa decíamos, ¿qué tendría que contener
un decreto de verdad, a la altura del reto, por decirlo así. Pues esto, o sea, una serie de cuestiones, ¿no? Y si no vas a hacer eso, no estás haciendo lo que toca, ¿no? ¿Qué va a pasar? No sé, de momento no lo han presentado y entonces nosotros lo único que podemos hacer es que cuando saquen el nuevo decreto o el borrador o lo que sea, pues es insistir más, decir esto no es suficiente, aquí no hay tal, ¿dónde están los mecanismos de rendición de cuentas? ¿Dónde está? ¿No? Nosotros estamos trabajando ahora, por ejemplo, en un documento en el que no nos tocaría a nosotros hacerlo, pero en el que decir, ¿qué sería una buena rendición de cuentas? O sea, ¿qué datos tendría que tener el Departamento d'Ensenyament para gobernar la escuela concertada? Porque hay que gobernarla. Es decir, hay que gobernarla porque es alguien que tú gobiernas el sistema educativo y esta es una pieza del sistema educativo. Tú tienes que gobernarlo. Lo que no puedes hacer es solamente gobernar el sector público y al otro. No, es que tú eres el amo o eres tienes que gobernar el conjunto del sistema educativo. Y lo ideal sería que quien provee la titularidad fuera indiferente. O toda pública, si pues se puede, ¿no? O si no es pública, asegurarte de que funciona lo máximo, lo más parecido a lo que tú te interesa, que es el sector público, ¿no? Entonces, no sé cómo va a ser, pero sí, claro, un decreto de conciertos, como tiene que ser, tendrá que contemplar eso, tienes que hacer esto. O sea, a cambio del dinero, esto. No lo has hecho, no se te renueva el concierto. Eso tendrá que ser así, porque si no, ¿de qué sirve un contrato? O sea, te comprometes a hacer una cosa que si no la haces, ay, bueno, ya, pues, bueno, mira, la próxima vez hazlo mejor. No, tendrá que haber sanciones, ¿no? Pero bueno, requiere mucho coraje político y supongo que nadie lo tiene, no de momento, ¿no? Y luego me preguntabas un tema muy importante, Román, si la autonomía de los centros y la diversidad de proyectos educativos puede ser una nueva modalidad o una estrategia de segregación escolar. Es decir, lo que aparentemente puede ser una buena idea. O sea, yo creo que la autonomía, depende de cómo se entienda la autonomía, es decir, depende de cómo se entienda y cómo se regule, ¿no? Pero la idea de que aquel que está más cercano a una realidad tiene que tener un margen, que ya no estamos en una época en la que desde un ministerio, una oficina central, se puede decretar y todo el mundo tenga que hacer lo mismo, eso ya no existe, ¿no? Porque realmente la realidad tiene muchos matices, mucha textura y seguramente un centro educativo en un territorio concreto entiende mejor qué necesita y qué es lo que sería bueno para ese centro y para su alumnado, ¿no? Entonces yo creo que esos niveles de autonomía son importantes. Pero es verdad que detrás de la autonomía pueden aparecer, como entiendo, nosotros no tenemos los modelos estos bilingües en Cataluña, como ha pasado en Madrid o en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y que es posible que detrás de ciertos tipos de proyectos lo que haya sea un mecanismo de exclusión social muy fuerte. Es decir, esto es para las familias de clase media y esto para el resto, ¿no? Es decir, que sea como casi como los colegios bilingües sean como la palabra código para atraer a ciertos tipos de familias, ¿no? Y por lo tanto acabes generando una segregación que, como en este caso las familias que han escogido según sus intereses, sus valoraciones, claro, entonces yo creo que eso es muy peligroso, efectivamente. Eso de todos modos parte de un paradigma profundamente liberal que es de pensar que las personas eligen, o sea, que todos somos iguales en la elección y eso sabemos que es perfecto, no todo el mundo elige, ni todo el mundo tiene la información suficiente para elegir y que no va sencillamente de dar mejor información. O sea, incluso en condiciones en las que tú dieras la misma información a todo el mundo, las preferencias vienen marcadas por valores y por procesos de socialización y por imaginario, es decir, y como decía antes, al final el objetivo de la administración pública o su responsabilidad es asegurarse que la suma de las decisiones individuales no genera un mal público. Si la diversidad de proyectos resulta que al final acaba generando, o sea, se acaba generando segregación, es decir, que casualmente los proyectos bilingües, ¿no?, atraen este tipo de familias. Los proyectos, pues ahí tenemos el País Vasco se lo ha encontrado, ¿no? El País Vasco ahora está en un momento muy valiente de revisión de los conciertos, muy valiente, pero tenía un modelo trilingüe, ¿no? Todo en euskera, mixto y en castellano, y claro, era el todo en euskera era una palabra código para clase media, tal, ¿no? Que luego ocupas ¿no?
funcionariado, bueno, la clase media que se reproduce, ¿no? O la clase trabajadora aspiracional, no sabía. La que lo había entendido tenía muy claro dónde tenía que ir, ¿no? La escuela. Y la que no lo había entendido tanto pensaba, ay, pues es una buena idea que hagan castellano y euskera, las dos cosas y así, ¿sabes? No, es que el juego, la partida estaba en otro sitio, ¿no? Entonces, todo esto lo han ido también entendiendo y están reformando parte de su sistema también precisamente por los problemas que tiene de segregación escolar, ¿no? Y de desigualdad de sistema. Hacemos una segunda ronda rápida y cerramos. Vale. Buenas tardes, gracias por la aportación. Quería comentar un par de asuntos. Uno es una subjetividad que tengo con las fórmulas. Trabajo con fórmulas y con algoritmos habitualmente y, bueno, ayudan, conozco las bondades que tiene, pero he conocido también las perversiones que pueden conllevar, ¿no? Si es para financiar algo, a lo mejor puede convertirse en un objetivo el provocar esa fuente de ingresos como un objetivo principal. A mi alrededor se ha convertido en una pesadilla a la hora de evaluar, entre otras cosas. Entonces, creo que también las fórmulas pueden llegar a inhibir responsabilidades. Simplemente es una subjetividad que creo que es importante tenerla en cuenta y que, bueno, a mí últimamente me ha dado que pensar. Y otra cosa es una curiosidad que tengo acerca de la fundación, de conocer cómo nace, cómo se gestiona, cómo se dirige y cómo se financia. Vale. Gracias. Hola. No quiero hacer ninguna pregunta, pero solo transmitir la sensación que me deja tu aportación, por una sensación agridulce. Dulce por la esperanza que provoca todo este conocimiento que has puesto encima de la mesa, que nos permite seguir avanzando en la lucha contra la segregación, ¿no? Todas las aportaciones que has hecho, que todas juntas, pues la verdad es que pues nos sitúan en una posición, ¿no? de dejar muy claro que esto de la segregación hay que terminar con ello, ¿no? Pero la sensación es la tristeza de que me imagino que, como muchos de los que estamos aquí, que ya llevamos muchos años en la educación y que casi todos hemos tenido la oportunidad, ya sea por compromiso, por casualidad o por X circunstancias, de haber pasado por centros segregados, por decir algo, hace más de 20 años que escuchamos estas cosas, ¿no? Digo por decir algo porque algunos podrán hablar de más de 40. Pero me retrotrae tu ponencia a cuando hace 18 años una asociación de padres de un colegio de Huesca estaba haciendo una ponencia, a lo mejor con otros datos y con otro enfoque, muy parecida a la tuya. Y después de todo ese tiempo, el colegio sigue estando igual o peor de lo que estaba. En una ciudad como Huesca, 50.000 habitantes, donde hay un colegio segregado y 7 colegios que tienen toda la posibilidad del mundo mundial de admitir y de acoger a ese alumnado que se acumula y reacumula y vuelve a acumular en el mismo sitio. Entonces, eso, sin más, esta sensación agridulce, ¿no? De la esperanza, por un lado, de todo ese conocimiento que hay que hacer llegar a alguna gente y sobre todo a la administración, que la segregación no es casualidad, que la segregación se fomenta y por tanto también se puede acabar con ella, y por otro lado esa sensación, ¿no? de la cantidad de años que siguen pasando sin que esto no lo pare nadie. Sí, lo mío más que una pregunta, unas preguntas, una reflexión, ¿no? Que como hay colegios segregados, a poner el caso donde yo estoy en un barrio donde somos 2 colegios públicos y uno concertado y los 3 somos CAEs. O sea que el segregado es el barrio, es el territorio, entonces no hay otra opción, ¿no? Porque los 3 colegios somos CAEs. Y luego yo soy del concertado, soy del colegio concertado CAEs, y también quiero hacer otra reflexión, que el dinero que recibe el centro concertado, por lo menos es la experiencia que tengo yo,
es suficiente para no cobrar, nosotros no cobramos ni un duro a los niños, nada. Y el concierto nos da perfectamente para funcionar sin cobrar absolutamente nada. O sea que las cuotas que cobra la concertada, o la mayoría de la concertada, porque centros CAES en Valencia, concertados somos 6, una minoría, muy poquitos. La inmensa mayoría de la concertada está cobrando unas cuotas que no son necesarias para ofrecer una educación de calidad. Por favor, quedan algunas palabras, sed muy breves porque queremos ser respetuosos y respetuosas con el horario de cierre. Solo es una reflexión. Siento decirle esto, me acaba usted de meter el miedo en el cuerpo. Mire, cuando nosotros empezamos con la escolarización de los niños gitanos en España, año 82, los concertados no lográbamos, pero es que ni escolarizar un niño gitano. Nos decían, no pertenecéis aquí, tenéis que ir a la pública. Cuando no nos decían, no, aquí no tenemos lugar porque estamos ya completos, sabíamos que era mentira, ¿vale? Y entonces ahora escuchamos un discurso, pido perdón porque a lo mejor no lo he entendido bien. Bueno, aquellos guetos que se producen con la pobreza, viene la concertada, pedimos más dinero, pero vamos a acabar con ellos. Oiga, eso no se lo cree nadie. Porque ¿sabe dónde vamos a entrar? ¿Cuántos pobres necesita un colegio concertado para vivir mejor? 20 niños pobres porque les damos tanto dinero. Más no, porque luego los ricos no los traen. Esa es la experiencia que tenemos nosotros en Asturias y en más sitios, ¿vale? Entonces yo creo que hay un ponente que me ha encantado, el señor aquel de Sevilla, cuando dice, luchemos por la concertada. Yo no tengo nada en contra de la concertada, pero apostemos por la pública, caramba. Primero, que seamos más, no tenemos cotas y necesitamos que ahí estén todos. Sí, y la concertada era de ricos, hermana. No vengan ahora a decirnos, no, que los pobres que vengan para acá porque queremos más dinero. Mire, usted me disculpa, pero me ha quitado un problema. Porque la otra ponente decía, los sindicatos no lo han firmado. Coño, queda claro. Para mí queda muy claro. Pido disculpas, ¿vale? Porque no es mi tema, ¿eh? Pero sí mi experiencia del año 82 hasta ahora ha llovido, ¿eh? En aquel tiempo no había guetos, ¿eh? Estábamos en chabolas. Los colegios de los gitanos eran chabolas y los conciertos que se hacían en la privada no querían gitanos, ¿vale? La famosa Escuela Puente estaban en chabolas, que fue mi primer cosa que estuve en contra. Entonces, el escuchar ahora que volvemos a aquello, oiga, de verdad que me queda un año para retirarme, me gustaría que retirarme con algo hecho y no retroceder. Le pido disculpas, es una reflexión sin más, ¿eh? Muchas gracias. No, es que no sé si me he explicado mal, pero bueno, también es verdad que en Cataluña la concertada tiene mucho más peso que en otras comunidades, ¿eh? Estamos hablando hay un 30% de concertada en Cataluña y en la ciudad de... Ahora vais a flipar porque eso es muy gordo, pero bueno, a lo mejor Madrid es igual, pero en la ciudad de Barcelona hay más concertada que pública. La ciudad de Barcelona, la mayoría de la gente no lo sabe, pero es así. O sea, hay más oferta concertada que pública. Y tenemos una administración que solo gobierna la pública, la concertada va a su rollo, ¿no? Y entonces, lo digo porque, claro, si la concertada es pequeñita, es un 12%, un 15% en algunos territorios, pues puedes, yo qué sé, pues a lo mejor puedes prescindir, ¿no? O puedes hacer otro tipo de aproximaciones, pero cuando tiene un peso tan grande, es muy difícil no contar con ella, porque significa... Eso en la ciudad de Barcelona es un 55-45% y en algunos momentos había llegado a ser un 60% la concertada, ¿no? Entonces, claro, es muy gordo, no puedes acabar de un plumazo con todas esas escuelas, ¿no? Y además con el añadido de que además son las escuelas, claro, tienes entonces mucha clase media y mucha clase trabajadora que aspira, que hace opciones por la escuela concertada y proyecta y está dispuesta a pagar por su escuela concertada, ¿no? Porque es un modo de... Es verdad que está cambiando y hay unas clases medias urbanas y tal que están haciendo una apuesta por la pública. La pública vuelve a tener un cierto prestigio, pero bueno, que en los contextos urbanos, en ciudades como Barcelona, en Girona, incluso en Tarragona, pues la concertada tiene bastante peso. En el conjunto del país no tanto, pero entonces es difícil pasar, ¿no? Y yo creo, de todos modos, como decía antes, nuestra propuesta no es darle más dinero a la concertada para que escolarice niños pobres, no, o niños gitanos, no. Es no demos más dinero si no hay, y no demos dinero si no hay una corresponsabilidad acreditada, fehaciente y además vinculada a la reducción
de verdad del copago o de las cuotas. Es decir, es lo que sea que hagamos con la concertada, si tú eres el amo, si tú eres el que pones el dinero, ¿cómo puede ser? ¿No? Que no lo regules, que no lo hagas trabajar para ti como sector público, ¿no? Ese es un poco el planteamiento. No sé si había alguna, o respondo algunas de las... ¿Había alguna más? ¿Respondo si no? Ya en 2 meses. Vale. Hola, Mónica. Yo solo quería comentar una intervención que hice con una familia allí en Madrid, en un colegio concertado, que la familia, una de sus hijas le daba muchísima vergüenza de entrar en la clase porque todos los niños tenían tablet porque tenían que trabajar con tablet y esta familia no podían comprarla. Entonces le dijo la familia un montón de veces, mira, no tengo porque estoy con una renta mínima o ahora con el ingreso mínimo vital. Le estuvo contando todas las consecuencias que tenía y dijo, es que no podemos hacer nada, pues si no tiene tablet la niña no puede trabajar. La niña se estuvo 3 o 4 meses, 2 o 3 meses que no iba al colegio. O sea, se volvió absentista porque le daba vergüenza, todos los compañeros lo tenían. Entonces, me parece muy triste que tuve que ir yo como mediadora para acompañar a esa familia, para decirle, comentarle la misma situación que la misma familia se lo había dicho y ya hicieron un poco de malabarismo y buscaron lo que es una tablet de segunda mano. Dice, bueno, vamos a intentar buscar una tablet de segunda mano. Digo, la madre es muy responsable, lo va a pagar poquito a poco, pero no te lo puede pagar de golpe. Le buscaron uno de segunda mano, que la mamá se comprometió a pagarlo por 20 euros al mes. Pero tuvieron que esperar toda esa situación, toda esa forma, toda esa manera. Y luego encima tuvimos que aguantar un comentario un poco racista que le dijo, lo que tenéis que hacer, lo que tenéis, o sea, ya ella y todos los gitanos del mundo. Lo que tenéis que hacer es que no se casen las niñas, que las niñas vayan a la escuela. Digo, es que estamos hablando de esta niña con su nombre, se llama Nerea, con esta madre que se llama Francisca. Estamos hablando de que ella tiene la preocupación de su tablet y de que quiere ir al colegio. No entiendo ahora lo de los casamientos ahora mismo, de momento, es que ni pegaba ni de nada. Y le dijo, bueno, ¿y si os pilla muy lejos el colegio? Porque a la madre le pillaba muy lejos, que la apuntaran en una pública. Digo, es que ella, dando merecimiento al colegio, al concertado, porque era un colegio muy bueno. Digo, es que ella como madre le gusta este colegio porque dice que es un colegio muy bueno y que puede estudiar sus hijos y que pueden llegar hacia adelante. Ya se rebajó, ¿no? Pero es triste que no sepamos las realidades de los colegios concertados y en el tema de chandas digo lo mismo. ¿Por qué tienen que comprar un chándal de 100 y pico euros y no pueden comprarlo del Primar si es que no pueden y los niños hacen sus ejercicios? Pues hacen de que no vayan a la educación física y digan, es que los niños gitanos no quieren hacer educación física. Es que no es así. Bueno, solo quería aportar eso. La última. Brevemente, Mónica. Yo también escuchando quería hacer esta reflexión. Si dejamos de defender la escuela pública, si dejamos, esto es muy difícil, es muy complejo, son problemas que ponen a todo el mundo de acuerdo, creo que hemos perdido la batalla. O sea, tampoco se podía intervenir las eléctricas, tampoco se podía. Entonces, vamos abandonando nuestro discurso. Entonces, no debemos abandonar nuestro discurso. Sabemos que es muy difícil conseguir lo que estamos defendiendo, pero defendámoslo. Solo hay una alternativa, la escuela pública, con toda la supervisión que haya a nivel administrativo, seguimiento, inspección, lo que sea necesario. Y si es necesario que nos echen alguna gente por mala gente, pues también. O sea, hay que defenderlo, porque es que es una sociedad que se ha convertido en todo privatizado en este país. Hemos perdido la idea de todo. Y cada quien busca lo suyo, porque defiende su parcelita. Entonces, ahí tienes al Ayuso que de la noche a la mañana ha crecido, vamos, como una bomba atómica, la escuela, y todo el mundo lo vemos diciendo, claro, porque gobierna ella, hace lo que le da la gana, ¿no? Pues cuando gobiernen los otros hay que exigirle lo mismo.
No decías, pues hazlo, no me vengas diciendo que es muy difícil, que claro, no. Vamos a dejar de camelar ya tanto y a ponernos. Vamos a tener empatía con quien debemos y no con ese discurso que formamos ya parte de su manera de pensar. ¿Vale? Bueno, salen cosas muy interesantes. No entiendo lo que dices, ¿eh? Es decir, haciendo por eso es el dilema que siempre es histórico, ¿no? Reforma o revolución, ¿no? O sea, haciendo una apuesta por el pragmatismo, corres el riesgo de olvidarte de cuál es el horizonte. Y esa es una tensión que, entonces, y nosotros tenemos ese debate internamente en la Fundación. Cuando acabamos este informe y presentamos el dossier, antes de presentar el dossier de prensa, lo presentamos al equipo y se armó la de Dios es Padre, porque había una parte del equipo que decía, pero ¿cómo vamos a decir que lo que hay que hacer es regular mejor aunque digamos que lo tenemos que regular a saco la concertada, lo que hay que decir es que a la mierda la concertada, había una parte que, ¿no? Y nosotros, una parte, ¿no? Valorábamos decir, no, pero si es que nos podremos poner de acuerdo sobre el horizonte. El tema es que como ese horizonte no hay visos ahora mismo en el corto plazo que pueda ser, ¿cómo hacemos para no seguir generando mal? Y mal es una concertada que va a ser, y no solamente, y no por demonizar la concertada, que hay una concertada que es muy digna y muy tal, y muy corresponsable, sino cómo hay que seguir señalando, hay que avanzar, ¿no? O en el caso, y ni el de la concertada todavía, pero en el caso de la segregación, ostras, pues hay que firmar un pacto para que pasen cosas concretas que van a cambiar. Ahora, es verdad, no te olvides de cuál es tu horizonte, porque es verdad que esa es la experiencia histórica del Partido Socialista, ¿no? El horizonte es uno, pero luego te quedas tanto gestionando la reforma que ya llega un momento que ya te olvidas de para qué trabajabas, ¿no? Es muy importante que tengas claro dónde estás y cuál es tu horizonte, y además pero hay que construir la hoja de ruta también. Lo que no se puede solamente es decir todo público, pero la hoja de ruta, ¿cómo vas a hacer? Bueno, vamos a hacer cálculos. ¿Cómo el primer año qué inversión sobre inversión se necesita? ¿Qué no sé qué? Bueno, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es importante no olvidar el discurso de la propública, de que lo que se necesita es un sistema público, sólido, y que eso es lo que hay que defender. Y que seguramente si ahora volviéramos a empezar, no habríamos aceptado el tema de los conciertos. Si ahora volviéramos a empezar hubiera sido distinto, hubiéramos dicho no, ya está, muchas gracias por los servicios prestados, pero ahora la escuela es pública, ¿no? En vez de que en ese momento, que también fue un acto de pragmatismo, ¿no? De decir, bueno, es que ahora no podemos construir tanta escuela pública, por tanto vamos a pagarle a los que ya son a los que ya, estabais hablando de los años 70 y 80, a los que ya están, para que sigan haciéndolo, y mientras tanto vamos haciendo escuela pública. Pero ahí todo el mundo encontró su acomodo, ¿no? Nos ahorramos, el Estado se ahorraba dinero, no tenía que construir nuevas escuelas y les salía más barata la escuela concertada, aparentemente. Las clases medias ya estaban conformes con seguir siendo escolarizadas por los jesuitas, maristas o lo que fuera. Bueno, y entonces ahora nos encontramos en que hay un statu quo muy enquistado que es muy difícil de desarticular. Y es verdad. Y a nosotros, como fundación, y me parece genial que desde fuera haya posiciones que vayan mucho más allá, ¿eh? Nosotros como fundación, como nuestro propósito, y ahora voy a lo de a qué nos dedicamos, ¿no? Como fundación, sí que hay una voluntad de acelerar los cambios. Es decir, nosotros es una fundación que se creó hace más de 50 años ahora por parte de un matrimonio, típica fundación al estilo endowment americano, matrimonio cristiano. Ella era hija de la burguesía catalana industrial, él era un abogado del Estado. Los dos compartían esta cosa cristiana, mucha sensibilidad social, pero eran establishment, ¿no? Y en un momento, en los años a finales de los 60, los dos, fruto de su compromiso, pensaron que tenían que devolverle a la sociedad lo que habían recibido, ¿no? Desde una conciencia, os digo, no para nada revolucionaria, sino una conciencia social, cristiana. Entonces pusieron su patrimonio en la creación de una fundación, una fundación patrimonial, no familiar, es decir, de hecho, Fundació Jaume Bofill era un metafísico, un profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona, que no tenía ningún vínculo familiar con ellos, era amigo, y el matrimonio lo apreciaba mucho, lo valoraba mucho, y le pusieron su nombre, precisamente para que la fundación no tuviera el nombre de la familia, ¿no?
Y esa fundación durante muchos años se dedicó a la promoción del conocimiento, es lo que hacían, ¿no? Pues pagaban tesis doctorales, de todo tipo, viajes al extranjero de gente que quería ir a... Ernest Lluch, por ejemplo, la tesis se la pagó, y a mucha gente, ¿no? Hacían estudios, los primeros estudios, el primer laboratorio de sociología se creó en la Fundación Jaume Bofill, y de ahí toda la gente que tenía un poco de sensibilidad social, los primeros estudios electorales, es decir, financiaban cosas que tenían que ver con el conocimiento, con la democracia, la participación, la igualdad social, sin ser muy radicales, ¿no? Entonces, poco a poco, a medida que se fueron como consolidando, como fundación también fue ganando si al principio hacía de repartidora, en un momento concreto dijo, hombre, tenemos este dinero, ya a lo mejor podemos ser más intencionales, ¿no? Promover temas concretos. Y entonces, durante unos cuantos años seguían teniendo una parte del dinero que tú presentabas proyectos y te lo financiaban, y otra parte que empezamos a hacer cosas de inmigración, educación, desigualdad social y participación política, que eran las 4 grandes líneas. Y pues básicamente estudios, seminarios. Y hace 10 años o 12 ya, se hizo una apuesta por trabajar en temas de educación. Y además se dijo, no solo nosotros no tenemos que promover consensos y tal, lo que tenemos que hacer es aportar soluciones, ¿no? Y entonces, buena parte del trabajo que hacemos es estudios que problematizan, estudios sobre todo de desigualdad educativa y social, tenemos un anuario de la educación que es bastante potente, promover debates, pero sobre todo soluciones de política educativa. Y eso es lo que hacemos. Entonces, hay veces que se llama laboratorio de ideas, a veces que es un think tank a la americana, pero básicamente, entonces, ¿cómo nos financiamos? El 90% del presupuesto de la Fundación es fruto del rendimiento de este patrimonio, que son básicamente acciones que puso la fundadora, que ya está muerta. Ella es hija es una de las herederas de la familia Roca, de los sanitarios. ¿Vale? Entonces ella tenía acciones. Entonces esas acciones es una multinacional, nosotros no tenemos, ni la multinacional tiene nada que ver con nosotros, ni nosotros con ellos, nada, o sea, ni hay consejos de administración, nada. Pero ese patrimonio, más unos pisos, más ese dinero es el que se invierte en energías renovables, y el rendimiento de ese patrimonio, eso es un privilegio del copón. El rendimiento de ese patrimonio es el que se utiliza para la Fundación. Y precisamente la reflexión del patronato en el 2010 es decir, precisamente tenemos la libertad de gastar el dinero en lo que queramos, tenemos la responsabilidad de hacer cosas que vayan muy lejos. Es decir, no podemos sencillamente, tenemos dinero, lo repartimos y que pasen cosas, ¿no? Sino vamos a ser muy intencionales, podemos asumir riesgos que otras organizaciones no pueden asumir, porque no dependemos de subvenciones, no nos presentamos a subvenciones. Este año pasado es la primera vez que nos hemos presentado a un proyecto del Ministerio de Inclusión, un proyecto muy grande para pilotar unos proyectos y evaluarlos. Es un pastizal que jamás habíamos tenido, pero esto es como un spin-off, por decirlo así. Es un dinero para 1 año y medio para pilotar unos proyectos, pero el dinero de la Fundación, estos 3,5 millones de euros anuales, que es mucha pasta, si lo comparas con según qué, nada. No, con la Fundación Amancio Ortega no es nada, pero si con otras fundaciones pues es mucho dinero. Se utiliza sobre todo precisamente en eso, promoción de estudios, informes, hacemos muchos actos, muchos webinars. Si entráis en la página web veréis que hay un montón de cosas, ¿no? Y casi todo en los últimos años centrado en aportar soluciones a los retos de equidad educativa. Y no grandes soluciones, sino soluciones. Es decir, bueno, lo que os decía antes, el proyecto Magnet. Ahora tenemos un proyecto también bastante grande que se llama Educació 360, que consiste en promover que los ayuntamientos y que el mundo local invierta en casales de verano, extraescolares. Entonces, ese ámbito del periscolar, por ejemplo, es uno de los que apostamos mucho, ¿no? Y creemos, y en clave de equidad, como os decía, ¿eh? O sea, la clave de todo es la equidad, sobre todo cómo garantizas que el alumnado en entornos desfavorecidos, en barrios pobres, alumnados que no participan, tengan oferta y acceso a tal. Ahora estamos probando un proyecto sobre becas para la continuidad en la postobligatoria, ¿no? Becas que no estén vinculadas a las notas, sino becas basadas en los recursos económicos. Bueno, intentar diseñar, a veces decimos artefactos. Esto de la fórmula, que ahora vengo lo de la fórmula. Lo de la fórmula, como decía, es una excusa. La excusa para decir se tiene que pagar diferente, y es verdad, y nosotros mismos en el documento de la financiación por fórmula decíamos, hay riesgos que hay que ponderar, porque si tú das más dinero
a un centro que tiene malos resultados para que mejore, puedes crear incentivos para que siga mal, no porque sigue recibiendo dinero. Entonces, hay que introducir maneras y mecanismos y controles para que no se generen efectos perversos de decir, bueno, sigo mal porque recibo más dinero si sigo mal, ¿no? Pues que haya, a lo mejor se contempla la posibilidad de que haya variables, ¿no? que la mejora te dé más dinero. Por tanto, crear incentivos a la mejora, ¿no? O que, bueno, se puede complejizar, pero al final va de abrir ese debate. Como os digo, que apliquen la fórmula, ojalá, pero no es fácil, ¿no? Pero al menos nos permite ir, hoy no, pero con el librito bajo el brazo, y ir dando, ¿no? Generando ese debate y abriéndolo, y intentando, y hacemos mucho trabajo también de intentar convencer a la administración. Ahora queremos convencer para que pilote el financiación por fórmula en un territorio concreto, ¿no? A ver si vamos a probarlo, si esto funcionaría, si realmente generaría más equidad y tal. Pero bueno, eso, entonces, los recursos de la Fundación los destinamos a eso, básicamente, a publicaciones, informes, trabajar con los partidos políticos, hacer agendas, intentar introducir la agenda de equidad, por ejemplo, las elecciones municipales que son el año que viene. Pues hemos hecho un libro muy chulo que va a salir publicado con agenda de medidas para favorecer la equidad desde el ámbito local, ¿no? Y vamos a hablar con todos los partidos políticos, bueno, esas cosas. Cerramos el día de hoy agradeciendo nuevamente a Mónica. Gracias, Mónica, Mercès, y gracias a cada uno y a cada una de vosotros por las aportaciones y por el debate. Os esperamos mañana puntualmente a las 10 con José Manuel Fresno, precisamente también para seguir con ese debate si globalidad, especificidad, cuando probablemente es lo uno y lo otro necesariamente, pero lo seguimos mañana. Y que os vaya muy bien esta noche, que os bebáis las calles de Valencia y un poquito de agua de Valencia también. Hasta mañana, gracias. Neis Tuque.